Bueno, estamos acá, seguimos con nuestras charlas de derecho procesal en épocas de pandemia, de coronavirus y de cuarentena. Hoy estamos con Leandro Guzmán, que es un amigo, es profesor de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de La Plata, autor de libros sobre decisión judicial, argumentación jurídica, y la materia que nos convoca hoy, que no parece tan popular, es teoría del proceso. Y yo pienso teoría del proceso y ya pienso que nos va a bajar el rating porque en general uno piensa que la teoría del proceso no es algo que hoy por hoy esté muy de moda y que más vale estamos pidiendo que nos manden un modelo de demanda más que nos expliquen la teoría del proceso, o que uno tiene el prejuicio de que los jóvenes profesionales van a estar más interesados en ir a lo más práctico y no a la teoría general. Entonces, quería preguntarte, por empezar, ¿por qué debería interesarnos la teoría del proceso y por qué vos pensás que se da esta situación de que quizás no es tan estudiada en esta época? Bueno, para mí es una alegría, Pablo, estar así hablando y tratando de explicar un poco lo que es el proceso y más que nada lo que es el derecho procesal. Siempre tenemos una visión desde el derecho procesal y desde la parte académica. Nosotros, por lo menos siempre la pretensión nuestra es hacer academia y hacerlo de la mejor forma posible. Hacerlo de la mejor forma posible es también ver los contextos. Nosotros siempre tenemos la idea del procesalista es analizar la norma jurídica, la norma procesal, pero siempre ver cómo también esa norma procesal se aplica o juega en los contextos en los cuales queremos que se aplique. La idea principalmente es, a mí me parece que siempre pasa por una visión sistémica. La idea sistemática en cuanto al orden metodológico me parece fundamental. Me parece importante porque precisamente es el derecho procesal que es un orden lógico de temas que se vinculan con la actividad jurisdiccional, con la actividad que hacemos en tribunales. Ahora bien, quizás lo interesante sería cómo observamos el derecho procesal, cómo vemos ahora el derecho procesal, diría un amigo, ahora que no somos tan positivistas, y pareciera que en algún sentido algunas cosas van cambiando. Y esa forma de ver las cosas y cómo van cambiando, me parece que lo mejor siempre es verlo de un modo sistemático. Sistemático quiere decir que tengamos un orden de temas y que esos temas tengan una lógica que es propia de un sistema formal de resolución de conflictos. Yo me quedo pensando siempre en tu pregunta, y obviamente que es una pregunta, Pablo, que la venimos escuchando hace por lo menos 25 años que estamos en la facultad dando clases y siempre hay esa necesidad. Nos la venimos haciendo mutuamente hace 25 años. Pero... Sí, la venimos hablando y la venimos tratando de solucionar en algún sentido como querer darle una respuesta al alumno. Y yo creo que esto lo decía Couture en el año 56, y acá me voy a poner un poco, ya va a delatar, no mi edad, pero la idea del saber y la experiencia, la relación entre la ciencia y la realidad, siempre es una materia, es un punto crucial en todas ciencias, llámese procesales o en la cuestión epistemológica, por ejemplo. Es una cuestión de el know-how, el saber cómo se hace, me parece que en algún punto es algo complejo y difícil. Ahora, yo hablo en el sentido de que saber derecho procesal y tener una sistemática de todos los temas que importan a nuestra materia nos va a permitir en el día de mañana, imagínate, Pablo, que nosotros tenemos alumnos que son cuasi abogados, que van a ser a la vuelta de la esquina, van al colegio de abogados a presentar los papeles para poder ejercer la profesión. Es decir, tener conocimientos y en forma sistemática, y más que en ninguna otra materia, lo que es el derecho procesal, hace a que tengamos la posibilidad el día de mañana de plantear estrategias también sistemáticas. O sea, una visión sistémica del proceso nos permite o nos da la capacidad para plantear una visión estratégica de un proceso determinado, de un juicio determinado. Pensemos que el derecho procesal trata del proceso judicial, o sea, que el instrumento es una cuestión formal que resuelve conflictos en la sociedad, más allá de los fines, que todo lo que hablemos, por supuesto que tiene una connotación, o sea,
hay una idea, siempre recuerdo no solamente Tarufo, pero lo hablaba Capelletti, lo hablaba Roberto Berizonce, y todos los maestros que tuvimos que siempre insistieron que el proceso es un fenómeno social, y ese fenómeno social está vinculado con otros fenómenos de la sociedad, la cuestión económica, la cuestión epistemológica. Ahora, te vuelvo sobre algo que dijiste hace un ratito. Vos dijiste cómo veíamos el proceso antes y cómo lo vemos ahora. ¿Cómo, a tu juicio, cómo lo veíamos antes y cómo lo vemos ahora? El tema de ver el proceso, lo que nosotros tenemos que siempre hacer creo que la academia en general, estoy haciendo referencia al procesal, pero la academia en general, y no solamente en la Facultad de Derecho, sino en el universo universitario, lo que se está haciendo ahora se están tratando de explicar las mismas cosas con otro modo, o sea, sincerar las matrices explicativas de los temas. Y en nuestra materia siempre fue algo también crucial, porque tiene mucho que ver con lo que se hace en los tribunales, en la práctica tribunalicia. Entonces, antes, en la época, pero no estoy haciendo mención hace 100 años atrás, hace 25 años atrás, hace 20 años atrás, teníamos una forma más, por decirlo de alguna forma que se entienda, éramos más formales a la hora de explicar el proceso judicial. Teníamos una idea más dogmática, más cerrada, más restrictiva de la explicación de la norma procesal y cómo jugaba esa norma en el proceso. Y es más, teníamos una idea más estática. El derecho procesal en la explicación en el aula es estático, nosotros hacemos enumeración de los principios procesales, por ejemplo, pero en la realidad, cuando salimos a la calle y vamos a iniciar una demanda o vamos a hablar con un cliente, todo lo que vimos en la facultad en forma estática se transforma en una dinámica, y esa dinámica no es como la vimos en la facultad. Entonces, esa idea, entender eso desde una faz dinámica, también sobre esto hay se habla mucho, e incluso tiene que ver con una cuestión cultural también, es lo que deberíamos nosotros acercarnos, que creo que en algún sentido en la cátedra lo vamos logrando, no porque tengamos virtudes académicas, sino porque vamos leyendo contextos y esa necesidad del alumno y también del abogado en ejercicio requiere de una explicación dinámica, de cómo se dinamiza esa norma que en el código está quieta, cómo juega en la realidad. Es un poco siempre nuestro desafío. Me parece que ese es el dato clave, ¿no? Alguna vez, no me acuerdo quién, pero alguien me dijo que Palacio era el dogmático perfecto, que explicaba perfecto cómo las cosas eran, pero que nunca nos daba una idea de cómo deberían ser o cómo era preferible que fueran, y que eso lo hacía Morelo. Claro, claro. ¿Vos dirías que estamos más cerca de Morelo que de Palacio ahora? Bueno, de Morelo siempre estamos y seguimos estando. Yo me acuerdo, yo a Morelo lo escuché y Morelo siempre decía, hay algo que me quedó muy claro, de que nunca deberíamos perder la condición de estudiantes. Y eso para mí, más allá de que alguno también es rebatible, que te digan, bueno, ya está, la época de estudiante pasó, pero el derecho ha cambiado, Pablo. Me parece que el derecho, la cultura del derecho ha cambiado en hace no muchos años, hace 10 años radicalmente. Basta con pensar en el constitucionalismo, en el Estado, o sea, el paso del Estado de Derecho legal al Estado de Derecho constitucional, transformaron muchísimas cosas. En el procesal, por ejemplo, por poner un ejemplo importante, la relación entre reglas y principios ha sufrido modificaciones, diría que hasta a veces uno se detiene por la sorpresa que provoca la lectura que se hace muchas cuestiones, la lectura, me refiero en la realidad, en base a principios. O sea, los principios han tenido un desarrollo importante hace 15, 20 años atrás, y ahora básicamente están al pie de la regla, lo cual basta con fijarse en los anteproyectos, tanto a nivel provincial como en el ámbito nacional, la importancia que tienen los títulos preliminares, no solamente como una idea orientadora de
del resto del ordenamiento, o sea, del ordenamiento procesal, sino también en su fase de aplicación. O sea, un principio, ahora la lectura que se tiene que hacer de un principio en una realidad no es la misma que hace 20 años atrás. Cambió, se modificó. ¿Qué se modificó? Cambia el rol del juez también en ese sentido, y el del abogado consiguientemente. Claro, cambia en el sentido de que la lectura se amplió. Antes, bueno, esto lo explicaba Roberto Berizón, nos lo explicaba hace 25 años atrás. Morelo también. Es decir, una dinámica con una característica de movilidad tan importante hace que el abogado no le alcance con leer el código, ni al profesor tampoco. El profesor, yo recuerdo haber tenido profesores que abrían el código, leían el código, terminaban el capítulo de demanda del 330 al 357, cerraban el código y decían, bueno, ya sabemos demanda. Y la realidad, no la realidad de tribunales, sino la realidad que es obvia, que el derecho procesal tiene una eminente vocación práctica, nos mostraba permanentemente que no. Y ahí quizás esté el punto del estudiante que diga, bueno, pero esto en la realidad no es así, o necesito una explicación. Bueno, esto es lo que yo decía, tener una sistemática del procesal, saber cómo es el código, también nos da la posibilidad de aprovechar esa idea y sumarle el contexto, o sea, la lectura de contextos. Fíjate, Pablo, que hacer una demanda hoy en día, las preguntas de qué vía, qué fundamentos y qué reclamamos, o sea, esas preguntas básicas que nos hacíamos hace 20 años atrás, porque era todo más uniforme, ahora tenemos que hacer preguntas al cliente desde si hay interés del niño comprometido, si hay una condición de vulnerabilidad, si hay una condición de emergencia o de urgencia, y de ahí la modificación de la norma. Es más, la idea del Código Civil que entra en vigencia en agosto del 2015, la idea que se tiene en ese Código Civil del derecho procesal lo ha cambiado abruptamente. O sea, no solamente que el derecho de fondo se atribuye posibilidades de regular normas procesales, sino que está llevando la norma procesal a una finalidad, o sea, a una idea finalista de que el derecho procesal está al servicio, ahora más que nunca, de la norma, del cumplimiento de la norma de fondo. O sea que, imagínate que antes, al principio de legalidad, lo teníamos arriba de todo, y ahora esa legalidad, no digo que sea relativa, pero se habla, lo cual es muy discutible, daría para una charla entera, de una legalidad soft, una legalidad, suavizar el principio de legalidad, lo cual acá ya es como la pera limonera. O sea, si la legalidad la tenemos discutible o movible, es un tema problemático. Yo no digo que sea un problema que no se pueda resolver, pero es un cambio de paradigma importante. Por lo pronto parece que es una legalidad, como se diría ahora, es una legalidad con diálogo de fuentes, ¿no? La legalidad del proceso ya no es solamente la del Código Procesal, como vos decís, sino también la de las convenciones, la de las leyes especiales que buscan tutelar a los vulnerables, la de que tienen en cuenta otros intereses. Una legalidad compleja, conformada por muchos órdenes distintos, y no quizás únicamente por el Código Procesal. Y por ahí, se me ocurre ahora, la teoría del proceso puede ayudar a poner orden un poco en ese Claro. esa cantidad de fuentes distintas y de ordenamientos distintos. Sí, por eso hablaba de la sistemática. Cuando a los alumnos le hablamos, antes era, lo quiero decir en castellano, antes era más fácil hablar de procesal, porque hablábamos del código. Bueno, Michele Tarufo tiene una entrevista que no tiene desperdicio, que dice, bueno, cuando yo puedo ser procesalista o profesor de derecho procesal habiendo el código, leyendo el código, diciendo 2 o 3 cuestiones de orden y cierro el código y terminamos el tema, como decía hace unos instantes. Ahora el código ese está permeado, vinculado fuertemente por un montón de situaciones que el abogado tiene que conocer, desde el plano internacional, lo que hace a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculada o tiene una vinculación directa con la Corte Nacional, y esta con la Corte de Provincia, de cada ordenamiento local. Esta vinculación de fuentes, este diálogo de fuentes es necesariamente el alumno tiene que saberlo, el abogado tiene que saberlo, el profesor tiene que saber,
Esto no es posible ahora tener compartimento estanco una materia con la otra. Por ejemplo, la Unión Europea hace unos meses acaba de sacar reglas de interpretación para determinadas contrataciones internacionales. Son criterios de interpretación. O sea, ¿qué hay que hacer para hacer un contrato en la Unión Europea? Bueno, tomar en cuenta determinados criterios, que si llega a haber un conflicto jurisdiccional, va a tomar. Entonces también la cuestión de interpretación es importante. ¿Por qué es importante? Porque ante una visión estratégica de un caso judicial, el abogado tiene que tener un abanico de cosas que hace un tiempo atrás, no quiero decir 50 años, pero 20 años atrás no la tenía que tener, no era necesario. Y ahora resulta que lo es. Lo mismo sucede, me voy más puntualmente al tema de este tema del virus y esta imposibilidad de vincularnos personalmente. Hace un año atrás, en el 2018, pude presenciar lo que es la litigación online. La litigación online tiene connotaciones importantes, distintas a la litigación en tribunales, pero es algo que vamos hacia eso, lo cual en el marco procesal necesariamente va a tener que haber una flexibilización de determinadas cuestiones, como por ejemplo el tema de la preclusión, el principio de preclusión. Es un tema para revisar, pero totalmente, porque no va a haber una preclusión como la conocemos en el manual de Palacio. Va a ser diferente. En la litigación online, en un tribunal de Nueva York, aparecía el juez, como te estoy viendo ahora, Pablo, era el juez de la causa. Después habrá que ver qué tipo de causa, qué tipo de juicio, todo lo que implica, obviamente. Pero en otra pantalla, quebraban la pantalla y aparecía un señor en calidad de actor y otro señor en calidad de demandado, y se discutía pero muy tranquilamente. Y eso decía, bueno, esto es litigación online para determinados temas, para que no se llenen los tribunales de gente. Bueno, había muchas cuestiones prácticas. Ahora, esto es posible explicarlo ahora porque el contexto que nos está dominando en este momento hace de que estemos hablando como estamos hablando ahora. Entonces, no te extrañe que en un par de meses se establezca una idea, se instale una idea de litigación online, que vos decís, es posible. De hecho, la resolución última de la Corte que propone del presidente, en realidad, la 1020 del presidente, que propone reemplazar las audiencias por videoconferencias en algún punto, y ya hay en la página de la Corte un manual de instrucciones para jueces y para litigantes de cómo conectarse remotamente, y vamos a empezar a ver audiencias de ese tipo. Te hago una pregunta ya para terminar. Supongamos que en todo este ejercicio de elocuencia convenciste a los jóvenes abogados de, en vez de pedir el modelo de demanda, vayan a buscar algo de teoría del proceso. Hoy por hoy, ¿qué podrían ir a leer o tienen que ir a leer Quio-Benda? Esa es una pregunta. ¿Puedo decir paso, como decían en Domingo para la Juventud? No, yo creo que, a ver, hay cuestiones, a ver, Pablo, vuelvo al tema de las nuevas matrices explicativas. Yo creo que, vuelvo a repetir lo mismo, no necesariamente en el derecho pasa esto. Todo lo que pasa en procesal, recordá que 10 años estuvimos discutiendo medidas cautelares, si las medidas cautelares podían adelantar el objeto del proceso. Y escribimos mucho sobre eso. Escribimos mucho, y aparte esa discusión, había un libro el primer libro que agarré era un libro del 30 de Calamandrei, que creo que seguramente lo tenga. No, bueno, lo tengo acá. En ese libro había hasta ejemplos. O sea, en ese libro es de la década es del 1900 y pico, lo cual, lo que te quiero decir es que son temas que son iguales, son los mismos temas, pero redefinidos. Redefinidos e incluso con nuevas matrices explicativas. En el campo epistemológico, insisto en esto, porque es una cuestión de método. La cuestión metodológica es clave. La visión sistémica es clave, y la visión es más, el derecho procesal, Pablo, me parece a mí, es más que el derecho procesal.
es como la reforma al proceso civil es más que la reforma al proceso civil. Porque lo que ha pasado últimamente, creo que el logro más importante y el hecho más importante en la ciencia procesal fue que el proceso ha abierto las puertas a otras disciplinas. No ha estado o ha dejado de estar aislado de otros fenómenos sociales. Me parece que esto que en algún momento lo repetíamos, como que el proceso es un fenómeno social y ese fenómeno social, por ende, está vinculado con otros fenómenos como la economía, la cuestión lingüística, comunicacional o antropológica, esa idea, que me parece que hay mayor apertura ahora, nos permite entender las cosas de otra manera, las mismas cosas que hablaba Calamandrei y Carneluti. Recordá, Pablo, que toda la procesalística italiana tenía una base muy fuerte en la teoría general del derecho. Morello no era un procesalista convencional. Sí, por eso nosotros estamos, por decirlo de alguna forma, somos hijos de Morello en ese sentido. Porque Morello hablaba de derecho procesal y lo vinculaba con todos los órdenes de la sociedad. Por eso nos íbamos caminando preguntándonos qué dijo este señor que si yo venía a escuchar procesal. ¿Qué hablaba sobre la condición de la mujer? Yo me acuerdo que Morello en el año 94 hablaba de la ama de casa, los derechos del ama de casa. Lo recuerdo porque siempre lo digo en la facultad. Y esa idea es la que queda patentizada ahora con la condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, ¿podemos leer proceso sumario, la oralización del 487 del Código Procesal? Claro que sí. Y es bueno, pero ¿cómo vamos a discutir si es bueno o no? ¿Qué vamos a discutir? Lo que hay que hacer es leer bien los contextos, la misma lectura con contextos nuevos. Esto es un poco, me parece, la idea, Pablo, y es lo que hacemos o tratamos de hacer en la facultad. Buenísimo. Yo creo que habría que hacer una especie de sorteo o algo para poder convencer a que vayan alentando este tipo de charlas. Vamos a seguir haciéndola. Te agradezco mucho, me quedó clarísimo y seguramente les va a gustar mucho. Bueno, Pablo, un abrazo grande. Un abrazo, Pablo. Chao, hasta luego, Pablo.